Es motivo de gozo, como siempre, poder saludarles y poder llevar este mensaje que espero sea edificante. Estamos muy complacidos de tener esta oportunidad de llegar a ustedes. Hoy el tema es, como siempre, muy edificante. Queremos empezar en una nueva tarea. Hoy hablando sobre el, la regeneración en el nuevo pacto. Yo le pediría que sintonice su espíritu, porque habrá cosas que solamente se pueden entender en el espíritu. Cuando vamos a hablar de la regeneración en el nuevo pacto, hay cosas que solamente van a poder ser interpretadas en el espíritu, entendidas en el espíritu, recibidas en el espíritu, para poder ser manifestadas luego como verdaderamente deben ser manifestadas. Entonces, pues yo le voy a pedir que se sintonice conmigo justamente de esa manera en el espíritu. Vamos a tomar la Biblia y vamos a poder ir sobre algunos asuntos que son muy importantes para poder entender quiénes somos en Cristo. Una de las cosas claves que quiero decir es que a lo largo de mi caminar en Cristo, desde que empecé en este camino con Él y Él conmigo, he podido cuestionar algunas cosas de la práctica de mi fe y lentamente ir arribando, ir llegando a conclusiones que me han servido hoy para poder tener una vida más tranquila, una vida más exitosa. Y cuando digo exitosa, no hablo necesariamente del factor monetario en la vida, pero igual no lo dejamos afuera. Mm, para mí ha sido clave entender un factor, uno en especial, qué es la salvación y cómo llegamos a ella. Entender que la salvación no es el acto puntual de un alma que se va al cielo cuando el cuerpo muere, sino que la salvación es un conjunto de prerrogativas, de privilegios, de derechos que el primer Adán tenía y que perdió por rebeldía y que el segundo Adán recuperó y nosotros juntamente con él recuperamos, pero solamente cuando le damos a ese segundo Adán el señorío. Más profundizo en el estudio de la escritura y más puedo darme cuenta que es en el señorío, en el reconocer el señorío de Cristo, donde podemos recuperar lo que se había perdido, es decir, venir a la salvación, porque Él vino a salvar lo que se había perdido, no a los que se habían perdido. Entonces es necesario, muy necesario, poder encontrar eso, el pedacito de verdad y empezar a hacer a Jesús el Señor de nuestra vida, a Cristo. El nombre Jesús es el nombre mediante el cual la, la vida divina caminó en esta tierra. Es decir, es el nombre que se le dio al hombre mediante el cual la vida divina caminó en esta tierra. En ese periodo de transición, Jesús. Cristo es el Mesías. Cristo es eh, más que un nombre, es una función, es un título para una función. Cristo, el Mesías. Por eso es importante nombrarlo como el Cristo. Pero el nombre que se le dio a Jesús, al Jesús crucificado, el nombre que se le dio a Cristo como el Jesús resucitado, es un nombre especial, es el Señor, es el señorío. Entonces, el Señor es el nombre al cual nosotros podemos acudir, podemos ir, podemos llegar a ese nombre y en él está el secreto de nuestra vida victoriosa, de nuestra vida triunfante en Cristo. Si no hay señorío, no hay salvación. Si no hay salvación, no hay restauración
Y por eso vemos tantos y tantos creyentes que nunca hacen su transición a hijos y por lo tanto nunca el velo les es quitado. El velo es quitado cuando nos convertimos al Señor. Bíblicamente, ahí es cuando se cae el velo. Y la escritura nos explica que hoy, cuando se nos predica a Moisés, todavía el velo lo tenemos puesto. Aquellos que no han reconocido a Jesús como el Señor. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Entonces, para nosotros es clave ir entendiendo esto y poder así entrar a una dimensión mucho más poderosa, más completa y a una verdadera dimensión de lo que es nuestra salvación. Hoy vamos a tener el tema, estoy dando simplemente unos pequeños avances sobre lo que es y cómo vamos a hacer, pero hoy vamos a ver cómo es que llegamos a la regeneración, porque créame, no es fácil entenderlo, no es fácil poder llegar a la regeneración y no es fácil poder entender todo ese asunto de cómo es que soy regenerado. Eso hoy lo vamos a ver y a ver si podemos entenderlo de una vez y para siempre. Hemos de decir primero que la regeneración es un suceso y no es un proceso. Ojo, esto es necesario entenderlo bien. La regeneración es un suceso y no un proceso. Pero el perfeccionamiento del alma es un proceso. Entonces, espero no estarlo enredando, pero es necesario que entendamos esto. Se lo explico por la siguiente razón. Escrituralmente, hubo un doctor de la ley que llegó con Cristo de noche, llegó con Jesús de noche, y Nicodemo estamos hablando, y le preguntó, ¿qué puedo hacer? Y cómo estaba tratando de llegar a verdades. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escuche, que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esto a Nicodemo no le cabía en la cabeza, por eso al principio le dije que es necesario que nos sintonicemos en el espíritu porque mentalmente esto no puede ser razonado. Le pregunta Nicodemo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, le explica Cristo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, uno tiene que necesariamente deducir que el reino de Dios es un reino espiritual y entender que el reino espiritual gobierna lo terrenal. Ahora, el hecho de que gobierne lo terrenal no quiere decir necesariamente que controla lo terrenal, lo gobierna. Pero definitivamente estamos aquí nosotros como seres humanos para gobernar, para señorear, para sojuzgar. Y por eso es errático decir que estoy esperando en Dios. Yo sé que vamos a decir que un concepto muy sagrado para algunos creyentes, pero cuando la gente dice estoy esperando en Dios, realmente no ha entendido, realmente no sabe, no está fuera de su posición, está fuera de posición. Estoy esperando en Dios quiere decir que no se ha entendido la posición que tenemos aquí, no se ha entendido el pacto, no se ha entendido quién hace qué dentro del pacto. Y no se ha entendido que la tierra es la que está bajo pacto. Entonces, por eso seguimos esperando en Dios. Y Dios está esperando en nosotros. Es bien simple notar en la escritura que dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. En nosotros está la primera acción en eso que Dios está diciendo. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. La escritura dice, el que a mí viene, no le echo fuera.
en nosotros está la primera acción. La escritura de todas partes nos deja saber que realmente en nosotros ocurre, dice, lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Léalo, le invito a que lo lea para que usted pueda convencerse. No, no lo crea porque yo lo digo, por el contrario, sea escéptico, pero vaya a la escritura, busque el texto. Ahí está. Entonces, como es la tierra la que está bajo pacto, cuando yo hago un pacto con usted, yo le digo, si usted hace esto, yo haré aquello. Y ese es el pacto. Entonces, usted ahora hace para que yo haga. El cielo está esperando la manifestación, la creación toda está esperando a la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de la primera acción. Así que no se trata de que estoy esperando en Dios, se trata de que Dios está esperando en nosotros, porque ya todas las obras que podemos hacer ya están preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. De tal manera es el pacto. Ya todas las bendiciones nos fueron dadas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas. ¿Qué hay que hacer? Nosotros tenemos que movernos para empezar a manifestarlas. Por eso la creación aún gime y está con dolores de parto esperando la manifestación gloriosa, llena de evidencia de los hijos de Dios. Ahora, cuando Nicodemo dice esto, ¿cómo hacemos? Tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre. Y él le dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces entendemos que el reino de Dios es un reino superior que gobierna sobre este reino inferior, reino terrenal. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces es necesario que nosotros en el espíritu podamos empatarnos, podamos asimilar todas las verdades espirituales para que podamos empezar a manifestar esas verdades espirituales aquí en la tierra y entonces poder traer el gobierno del cielo a la tierra, pero es a través nuestro. Por eso Cristo dijo, arrepentidos, el reino se ha acercado. Cuando él dice arrepentidos, el reino se ha acercado, realmente se estaba acercando una persona, Jesús. Ahora, ¿por qué necesitamos nosotros ser regenerados? Bueno, por dos razones que son fundamentales, que parecen muy básicas, pero son fundamentales. Necesitamos ser regenerados porque nuestra vida, nuestra naturaleza es pecaminosa, porque tenemos una mente, lo que la Biblia llama corazón, tenemos una mente que es engañosa, que es perversa. Ahí usted lo encuentra en Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Escuche, ¿quién lo conocerá? El corazón, es decir, nuestra mente, nos juega malas pasadas, constantemente nos juega malas pasadas. Nuestra mente nos lleva a preocuparnos, nos lleva a estadios mentales de desesperación, de ansiedad, de tristeza, de lamento, de ofuscación. La mente nos juega, nos vive jugando malas pasadas. El que viva en la mente está definitivamente expuesto a ser quizá engañado por la mente, porque la mente ha guardado información que no le conviene, pero no la puede segmentar, no la puede guardar en cajoncitos para decir esto me sirve o esto no me sirve. Justamente Jeremías lo explica y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa pregunta se repite en la Biblia de nuevo para decir, ¿quién de los hombres conoce las cosas de Dios sino el espíritu que está en el hombre? Perdón, las cosas del hombre, sino el espíritu que está en el hombre. Asimismo también, ¿quién conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios? Entonces yo espero que hasta este punto se haya podido ligar esas dos escrituras para que pueda entender la importancia del conocimiento de la naturaleza divina y entender que esa naturaleza divina, a ella no vamos a arribar, no vamos a llegar a través del razonamiento mental, a través de nuestro corazón. Vamos a llegar a ella a través de el espíritu. Por eso dice luego esa escritura, mas nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios,
Y dice tenemos, no nos ha sido dado, dice, el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, para que sepamos, y aquí está la clave, para que sepamos, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido, no lo que nos concederá, sino lo que nos ha concedido. Entonces, espero que vaya usted asimilando esto en el sentido de esta revelación progresiva, es como llegamos a esa vida regenerada. Entonces decimos que el corazón es engañoso, es perverso y que no lo podemos conocer. Nos juega muy malas pasadas, nos pone a temblar de miedo a veces y a gozar de alegría a otras y no sabemos ni por qué, pero nos pone a jugar unas malas pasadas. La segunda razón es porque en medio de cualquier cosa, esa vida, recuerde que estamos hablando de por qué necesitamos ser regenerados. Esa vida no puede cambiarse de buenas a primeras. Es decir, una persona no puede llegar de maligna a buena, de buenas a primeras, a menos que sea regenerada en el espíritu. Es imposible. No se puede. Es clarísimo que no se puede. Lo comprobamos bíblicamente. Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados, note ahí eso, estando habituados, acostumbrados a hacer el mal. Entonces, mi padre tenía un dicho, por lo demás, un poquito grotesco, que decía, la cabra al monte tira. El zorro, otro decía, el zorro cambia de pelo, pero no de mañas. Y la Biblia dice, vuelve la puerca lavada al cieno y el perro su vómito. Jeremías lo explica antes, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. La naturaleza maligna no puede cambiarse de la noche a la mañana, así porque sí, no va a ocurrir. Entonces, ese es el problema que tenemos cuando una persona no le ha ocurrido el suceso de la regeneración en el espíritu. Es decir, cuando la persona no ha aceptado, no ha recibido a Cristo como el Señor, sino que lo ha recibido como su Salvador. Entonces tenemos un problema muy serio, porque esa persona viene bien intencionada y recibe a Cristo como su Salvador, y él cree que está salvo, y no hay tal cosa. Ahí no ha operado ninguna salvación. La salvación es una regeneración también. Entonces, esa persona no tiene la posibilidad de ser regenerada. ¿Qué va a pasar con él o con ella? Que en sus propias fuerzas va a tratar de cambiar la naturaleza pecaminosa, pero según Jeremías 13 está clarísimo que no podemos cambiarla. Albert Pavón me hace un comentario que voy a leer, el pastor Albert Pavón, allí en España, dice, la mente se alimenta de la información que le proveen los sentidos naturales. La mente espiritual se alimenta de la riqueza que provee el espíritu de la palabra. Muy acertado el comentario, pastor. Saludos de Valencia, España. Para usted también, amado pastor, un saludo, un abrazo muy grande y gracias por compartir y por ayudarnos en el tema. Es cierto, nuestra mente se alimenta de los sentidos, de todo lo que vamos recogiendo. Recuerde que nuestro cuerpo es el motor, es el mecanismo, es el vehículo mediante el cual nos relacionamos con lo de afuera. Pero en la mente también se reciben una cantidad de informaciones que son tradiciones, que son creencias a veces erradas, que es la tradición oral. Yo acabo de repetirle 2 o 3 cosas que decía mi padre. Ahí están incorporadas en mi mente. Pero si yo no tuviera la contraoferta de la escritura, pues me iría solamente por lo que decía mi padre. Y él solía decir cosas tan duras que a veces yo lo recuerdo y digo, wow, es tremendo. Y era un buen hombre, no estoy denigrando de él, simplemente que en algunos conceptos había sido mal enseñado y esa mala enseñanza la estaba transmitiendo a sus generaciones. Gracias a Dios que está la escritura para que uno pueda echar mano de algo mejor, entre comillas, la nueva criatura. Entonces, decimos que en Jeremías se nos dice algo, dice también, ustedes podrán hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Entonces, fíjense que aquí no se trata de cambiar de hábitos. Y ahí está el problema, o ahí está la clave, el secreto.
no se trata de cambiar de hábitos. Si nosotros queremos cambiar de hábitos, no lo vamos a lograr. Podremos detener los hábitos por un rato, pero no vamos a cambiar los hábitos. Volveremos algún día, como vuelve la puerca lavada del cielo y como vuelve el perro a su vómito, volveremos a los hábitos de antes, los malos hábitos. Pero si lo que es cambiar es nuestra naturaleza, entonces también al tiempo esos hábitos han desaparecido, porque ahora hemos cambiado ya no de hábitos, sino de hábitat, de habitación. Hay un principio de doble habitación que es importante mencionar. El principio de la doble habitación es yo en Cristo y Cristo en mí. Yo en Cristo y Cristo en mí. Cuando yo cambio de habitación y estoy viviendo en Cristo, entonces ahora Cristo vive en mí. Ya no necesito cambiar hábitos, he cambiado de habitación. Por eso es erróneo decir y hablar de la vida cristiana. Hay que hablar de la vida en Cristo. La vida cristiana es un tratar forzadamente de cambiar los hábitos. La vida en Cristo es un cambio de habitación completo. Y ahí ya no hay necesidad de forzar nada. Todo está natural, todo sale, es natural que hagamos cosas. También el asunto de hablar de lo sobrenatural. Para nosotros no es sobrenatural que ocurra un milagro, no es lo que buscamos y ya esa manifestación la damos por descontada, pero es para nosotros natural. Para nosotros es natural el dominio propio, es natural, no es sobrenatural, es natural, es parte de nuestra nueva naturaleza. Así como no hay que enseñarle al pez a nadar, tampoco a nosotros nos deben enseñar a contenernos, no nos deben enseñar a no decir groserías, no nos deben forzar a no embriagarnos, no nos deben forzar a no fornicar ni a no adulterar. Es simplemente algo que es natural en nosotros, eso ya viene en la nueva naturaleza, es algo que está incorporado allí. Ahora, seguimos. Entonces, necesitamos ser regenerados porque el corazón, dice la Escritura, es engañoso y más perverso de todas las cosas. Porque esta vida no puede ser cambiada de maligna a buena a menos que hayamos verdaderamente nacido de nuevo en el Espíritu. Entonces, la otra cosa es que cuando somos regenerados, es la naturaleza divina la que se imparte en nosotros como vida, en nuestro espíritu recreado, en nuestro espíritu regenerado. Dice Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, fíjese cómo lo explica allí, cuando Cristo, vuestra vida, mi vida, la vida suya, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Y ocurre el milagro, ocurre ese misterio, vamos a llamarle mejor misterio que milagro, de ser engendrados por Dios. ¿Cómo? Llegamos a Juan 1:12 y nos damos cuenta que dice que a los que creen en su nombre, a los que le reciben, a los que creen en su nombre, ¿cuál es el nombre? No es el nombre de Jesús, no es el nombre de Cristo, es el nombre del Señor. Esto es clave, esto es necesario que lo entendamos, de lo contrario no vamos a poder alcanzar nada. El nombre en el que debemos creer es el nombre del Señor. Yo lo voy a leer de la Biblia, está en Juan 1:12 para que no nos confundamos y luego vamos a buscar quizá la forma de arribar a la verdad a través del mismo sentir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? A los que creen en su nombre, pero es el nombre del Señor. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que nos engendra en ese mismo momento. Nos engendra. Ahí mismo empieza a habitar el Espíritu de Dios en nosotros. Es el aspecto más alto, el aspecto más pulido de Dios. Toda la naturaleza divina empieza a habitar en nosotros, en parte como vida en nosotros. Por eso dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces ahí ocurre el suceso de la regeneración, pero es creyendo en el Señor. Es volviéndonos al Señor. Me llama la atención algo. Una pregunta que siempre surge en la semana pasada, de hecho, Jessica la hacía,
Decía, ¿por qué entonces hay hermanos que batallan tanto y quieren y todo, pero no pueden? Y entonces, ¿cómo se hace? Y hay otras personas que preguntan, ¿por qué leo la Biblia y no la entiendo? Porque la están leyendo en la carne, porque para ellos no ha habido una regeneración. ¿Por qué? Que nunca han recibido al Señor como el Señor. Lo han recibido como su Salvador. Pero en la Biblia, perdóneme, el manual de instrucciones no dice nunca nada ni tal cosa como que debemos recibir al Señor como nuestro Salvador. Yo le invito a que usted busque un solo versículo que diga, recibe al Señor o acéptalo como tu Salvador, y menos como su Salvador personal. La Biblia, de hecho, en Juan 3:16, donde habla de una de las dimensiones, de las medidas del amor de Dios, dice claramente que para que todo aquel que en él crea, eso es muy ancho, eso me habla de la anchura del amor de Dios, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero que en él crea como el Señor, dándole el señorío, porque cuando nosotros hacemos a Jesús el Señor de nuestra vida, la palabra Jesús se hace rectora de nuestra vida y empezamos a tener una vida ya regenerada. ¿Cómo podemos entonces ser regenerados? Simplemente cuando recibimos a Jesús como el Señor, entonces el Espíritu de Dios nos es enviado. Y ahí empieza un proceso de crecimiento, de formación de Cristo a través de la palabra. Por eso es que el recién convertido, que está verdaderamente convertido, ya nadie lo obliga a ir a un servicio, a congregarse. Ya nadie lo obliga a diezmar. El diezma por naturaleza. Ya nadie lo obliga a vivir una vida recta, justa, honesta, libre de mentiras. Ya nadie lo obliga a que no diga groserías, a que no diga malas palabras, ni malas razones, ni maldiciones. Ya es natural en él. Y entonces ahí, a través, ya nadie lo obliga a leer la escritura. Para él es necesario, es su alimento. Él es la búsqueda constante. Eso es una muestra concreta de que tiene ahora el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios lo está urgiendo para que busque más palabra y el Cristo que lo habita siga creciendo y siendo incrementado. Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, para que se incremente, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vida en su nombre, en el nombre del Señor. Por eso la Escritura dice, pero cuando se conviertan al Señor, la Escritura no dice cuando se conviertan a Jesús o cuando se conviertan a Cristo, cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Entonces nos convertimos al Señor, inmediatamente el velo es quitado. Ahora podemos ver la Escritura, ahora podemos conocer cara a cara como fuimos conocidos, ahora la Escritura se nos revela de una manera tremenda. Amados, el tiempo es muy corto. Siempre cuando se trata de hablar de estos temas tan apasionantes, tan bellos, tan edificantes, el tiempo se nos hace corto. Yo lo invito a que esté con nosotros nuevamente la próxima semana. Seguiremos ahondando en el tema, seguiremos creciendo y me dará mucho gusto poder contar con usted. Vamos a tener una jornada muy especial este fin de semana en Houston. A partir de mañana, jueves, estaremos en Houston, en la conferencia